han tenido una referencia de cómo van a estar divididas, ¿no? Cada libro. Si bien en el Pentateuco está el libro de Génesis primero, ya, o es el primer libro al abrir nuestra Biblia, no quiere decir que es el primer libro escrito, ¿ya? Para referencia, el primer libro escrito es el libro de Job. Job es el libro más antiguo de todos los libros que están en nuestra Biblia. Pero por la inspiración ya de parte de Dios, ya se ha hecho posible actualmente y se ha llegado a dividirse de esa manera cada libro de la Biblia. No por nada están puestas ya de esa forma, ya divididas, sino que tiene un propósito, ¿ya? Tiene un propósito. No porque le haya dado la gana ya a las autoridades en ese entonces de los concilios, sino que ha sido inspirada de parte de Dios también, ¿ya? Así como la Septuaginta, donde hay más de 70 ya autores que han podido realizar esa hazaña, ¿ya? De la escritura y la traducción de los rollos de las escrituras. A lo largo de la historia se ve el propósito divino hasta el día de hoy. Hay un propósito divino. A pesar de que la humanidad, a pesar de que el ser humano rechace ese propósito, Dios va a tener que seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito se va a cumplir. En la escritura dice que cielo y tierra pasarán más, su palabra no va a pasar, ¿no? Va a tener que cumplirse, ¿ya? Todo lo que está escrito en las sagradas escrituras se van a llegar a cumplir. Aquí hay otros autores también donde reflejan, ¿no? Acerca de lo que es la canosidad del libro de Deuteronomio como el último libro, ¿ya? Aquí, eh, revisando ya en lo que es en la cultura judía, también hay un personaje muy interesante e importante para los judíos también, que es Flavio Josefo, un erudito de la ley, ¿ya? Que también habla con claridad de los 5 libros de Moisés. Flavio Josefo ha realizado también algunas escrituras muy interesantes en donde también describe cuando Israel iba a ser una nación, ¿ya? Una nación. En uno de sus escritos habla, ¿no? Yo muy pronto estaré conversando con mis hermanos, habla de los judíos, con mis hermanos, estaré compartiendo con ellos en esta tierra, ¿ya? Nar. Para otros eruditos u autores lo veían como algo que no está en sus 5 sentidos, ¿no? Y no lo toman mucha atención. Sin embargo, cuando ya después de fallecer y todo aquello, en uno de sus escritos está y dice, ¿no? Yo quiero que me entierren en la nación de Israel, en el estado de Israel. Y para ese momento no era estado, ¿ya? No era estado. ¿Qué pasa? Se cumple, ya se cumple lo que está profetizado en el libro de Ezequiel, ya en los valles de los huesos secos, que Israel iba a volver a ser una nación. Hoy en día la tumba de Flavio Josefo está donde los presidentes o personas ya memorables, está ahí su ataúd, ¿no? Porque lo que ha dicho era verdad, ¿ya? Para él, para este autor, ya para este judío, dice, entre nosotros no hay de libros, ya, disistentan entre sí, dice, ya, sino que solamente, ya, 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos, 5 son Moisés y contienen
¿ya? Las leyes y las narraciones de los acontecidos desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3.000 años desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes. Entonces, él considera que es importante la Torá o los 5 libros o el Pentateuco, ¿no? En uno de sus escritos, ¿no? Flavio José. En Historia de Israel también van a tocar a este personaje, ¿no? En la materia de Historia de Israel también lo van a ver, estimados hermanos. Testimonios que confirman el entorno al tiempo de Jesús, ya en la tradición judía. Ya, uno, que los libros fundamentales de la ley eran 5. Dos, que fueron obra de Moisés. Tres, que la autoridad de esos 5 libros de Moisés es superior a la de los otros libros atribuidos a los profetas. Ya, ahí se puede ver la referencia, probablemente la división de los rollos, ya, o conocidos como el Qumran, que habla en plural de los libros de la ley. ¿Ya? Ahí están unas referencias también que les estoy dando. La carta de Aristeas, por los años de 140 a.C., los rollos de la ley de los judíos, o los libros, ¿no? ¿Por qué Pentateuco? ¿Por qué Pentateuco 5 libros? Tiene una importancia exegética, ¿ya? La exégesis ya es un estudio más minucioso de la escritura, ¿ya? Así como la hermenéutica, que ayuda a comprender la importancia, ya la definición exacta y la interpretación de cada texto de la Biblia. ¿Por qué tiene importancia el estudio del Pentateuco? En teoría, todo el contenido de la obra habría caído en un solo rollo, ¿ya? Iba a estar los 5 libros solo en un libro, ¿ya? Bastaba seguir sosteniendo más y más papiros o pergaminos, ¿ya? Pero el Pentateuco debió medir unos 33 metros, con lo que resultaba muy incómodo de manejar. Si bien estos 5 libros ya antiguamente estaban descritas en rollos, podrían estar en un solo rollo, ya escritos, pero iba a ser costoso manejar, inclusive esos rollos se lastimaban, se arruinaban fácilmente, ¿no? Por eso existen los copistas. ¿Quiénes serán los copistas? Aquellos encargados de realizar ya diferentes copias ya de las escrituras. Es por eso que hasta el día de hoy se ha mantenido la escritura, porque el papiro solo tenía 3 meses de duración a lo máximo, ¿no? ¿Y cómo es que se ha mantenido la escritura? Porque los copistas se dedicaban a realizar, ¿ya?, las copias. Si habían 2 ejemplares, un copista agarraba un ejemplar y el otro, y de eso sacaban dos. De los dos sacaban otros dos y otro lado otros dos, ya hay 4. De los 4 sacaban otros dos, otros dos, otros dos, otros dos, ¿ya? Ya había como 8 y sucesivamente. Es porque no se ha perdido la esencia, la escritura, ¿no? Es por eso que la escritura se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? El Pentateuco debió medir unos 33 metros, ya, con lo que resultaba muy incómodo de manejar. La división de 5 sería para que resulte más fácilmente manejable, ¿ya? Fácilmente manejable. Es por eso que el Pentateuco también tiene una definición, ¿ya?, de 5 sobres o fundas, ¿ya?, en donde se llevaba estos rollos. Y Pentateuco también hace referencia a los 5 libros, ¿ya?, o rollos. Tiene esa definición. Vamos a continuar, estimados hermanos. Ya podemos referirnos a las dimensiones,
¿ya? De los libros, mm, lo vemos eh, individualmente, ¿ya? Cada uno es individual. No son como los libros poéticos que tienen una referencia, ¿ya? De género literario. Sin embargo, el libro de Pentateuco son cada uno individual, en el sentido de que si bien Génesis no es tan similar al libro de Éxodos, ya porque nos muestra un panorama diferente y sucesivamente, ya son individuales. El valor del número de 5 de la Biblia basado probablemente en la importancia de los 5 dedos de la mano. ¿Ya? ¿Cómo nos hacemos referencia a que son 5 libros? Fácilmente, ¿ya? Podemos utilizar nuestra mano y anunciar, ¿no? Y decir Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? También hay enseñanzas en donde dibujan una mano y ahí lo ponen los 5 libros, ¿no? Existe ese tipo de también enseñanza. Para Blexicop, ¿ya? Sugiere que en la antigüedad ya tenga un sentido ya de una obra literaria dada con frecuencia a través de la escritura, como se advierte en el libro de los 12 profetas menores. Este autor ya sugiere de que tenga un sentido común el libro de Pentateuco debido a que está dividida, ¿ya? Muy aparte. No está ligada con los libros históricos, libros poéticos, ¿ya? O sapiensales, sino que si están puestas, ¿ya? Y enmarcadas en un nombre que es Pentateucos, ya sugiere que tenga, ¿ya? Que tenga un sentido, ¿ya? Literal, estos 5 libros, ¿ya? En común. Y hace mucha énfasis a los que son estos 5 libros o la Torah en la cultura judía, ¿ya? Podemos enmarcar diferentes aspectos, inclusive fuentes, donde hablan acerca de la división de estos 5 libros, ¿ya? Donde lo podemos ver también en Historia de Israel, ¿ya? Historia de Israel. Si bien esta parte, estimados hermanos, eh, tal vez es muy ampuloso, ya, es porque se manejan, ¿no? Diferentes referencias, si lo vamos a ver en lo que es en la cultura judía, ¿ya? Estamos abarcando esto porque para ver el otro lado, ¿ya? También, donde se maneja estos 5 libros, ¿ya? Vamos a abarcar también en referencia a Génesis, Éxodo, Levíticos, pero también quiero mostrarles, ¿ya? En el otro lado, ya en la otra óptica también de los judíos quienes manejan también estos 5 libros, ¿no? Sí, es ampuloso el estudio, ¿ya? Es ampuloso el estudio. Sin embargo, como estudiantes de seminario tenemos que también tener una referencia de aquello. Ya aquí también va a hablar una variación, no solamente hay autores que manejan los 5, sino manejan otros 6 libros, ¿ya? Otros 6 libros, ¿ya? No solamente 6 libros, sino es que hay autores ya en donde van a manejar inclusive solo 4 libros o 4 rollos. Esto debido a que si bien hay corrientes, ya no solamente corrientes filosóficas, sino corrientes doctrinales, ¿ya? En donde cada uno busca la manera de poder interpretar en sí los libros del Pentateuco, ¿no? Pero en este caso ya no sería Pentateuco, sino cambiaría el nombre si esos autores refieren que es importante manejar no solamente 5, sino 6, o es importante no 5, sino solo 4, ¿no? Porque la palabra Pentateuco donde se menciona hace referencia y alude a 5, ¿no? A 5 libros, ¿no? Entonces son referencias y definiciones que manejan los judíos, ¿ya? Lo estamos viendo de forma panorámica para no confundirnos, ya no quisiera confundirlos también en esto, pero sí mostrarles estas referencias que existen, ¿no? Para conocerlas.
¿ya? El canon de la Biblia hebrea y el Pentateuco, ¿no? Viendo para los hebreos, ¿ya? El canon, este modo de organizar los primeros libros del Antiguo Testamento tiene en cuenta la forma canónica definitiva y la normativa de la Biblia para Israel y para los cristianos, ¿ya? Hoy en día lo manejan, ¿ya? Manejan lo que es la Torah, pese para otros autores y corrientes, ¿ya? Entre los judíos, como hemos visto, otros tienen 6, otros 4 y otros 9, sucesivamente. Actualmente se manejan, ya hacen referencia a estos 5 primeros libros. Las escrituras canónicas no se cerraron como Tetrateuco o como lo habíamos visto Hexateuco, sino como Pentateuco, ¿ya? Desde una perspectiva canónica, la Biblia hebrea quedó configurada en 3 partes, ¿ya? Ya, uno hace referencia a lo que son los libros del Deuteronomio, ¿ya? Que hace, que separa los 5 primeros libros de la Biblia de los que siguen, ¿ya? Con Josué, con Segunda Reyes, ¿ya? Sus últimos versículos constituyen una serie de afirmaciones fundamentales sobre el lugar que Moisés ocupa en la historia. Para la cultura judía, lo que ha establecido a lo largo de la historia, ya al líder principal, como es Moisés, ya hacen una referencia muy importante, ya como autoridad en el Pentateuco. ¿No? Es por eso que todo en el Antiguo Testamento se identifica como una ley divina, ya con lo que Moisés pudo, ya o puso por escrito, ya cada libro del Pentateuco. ¿Ya? Y no solamente lo que abarca la Torah, sino los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Podemos concluir que los judíos hacen referencias y definiciones al Pentateuco, ¿ya? Afirmando, ¿ya? Que están escritas, ¿ya? Por la ley de Moisés, ¿ya? Y establecidas. Es por eso que los judíos, ¿ya? Tienen ese recelo, ¿ya? De estudiar la Torah, ¿ya? De estudiar la Torah. Muchas veces, ¿ya? En sus escritos van a hacer referencia de la Torah. Nosotros, en nuestro mensaje bíblico, en nuestra enseñanza, hacemos más referencia a escritos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Pero los judíos en las sinagogas ya hacen y escudriñan lo que es el Antiguo Testamento y la Torah, ¿no? Porque a ellos les ayuda como una meditación, ya muy importante. ¿No? El Antiguo Testamento les ayuda como una meditación muy importante. ¿No? Por eso, si ustedes ven en videos, en documentos, ven que ellos, a la comunidad cristiana evangélica, lo ven como si nosotros fuéramos unos intrusos, ya no nos ven como que nosotros también amamos a Dios. Es por eso que los judíos tienen un recelo grande, porque ellos no ponen en su cabeza que como personas que no sean de Israel, ¿ya? O gentiles, amen más a Dios que ellos mismos, ¿ya? Ellos no pueden comprender que cómo puede existir personas no judíos que amen más a Dios que ellos mismos. ¿No? Es por eso que tienen ese recelo, ¿no? Ese recelo. En la cultura judía inclusive, los ultraortodoxos, si le vas a hablar de Jesús, no te van a escuchar. Inclusive puede haber momentos en que puedan llegar inclusive a faltarte al respeto, ¿no? Tratar de intimidarte, ¿no?
pese a que ellos tienen bien puesta lo que es la Torá, igual son muy recelosos en lo que es las escrituras, ¿no? En las escrituras y los mandamientos también que ellos tienen, ¿no? Como judíos. Ya en conclusión, la división ya en tres partes en la cultura judía, ya que definen como una ley que lleva la huella de Moisés, ya como autor definitivo. Los 5 libros del Pentateuco tienen, por tanto, un carácter normativo que los otros libros no poseen, ya en la cultura judía. El Pentateuco se presenta en gran parte como una vida de Moisés que nace en Éxodo y muere en Deuteronomio, una vida de Moisés al servicio de Jehová y del pueblo de Israel. Y desde el punto de vista del canon, ¿ya? Este reagrupamiento de los libros es más importante que otras formas de agruparlos. ¿Mm? Es muy relevante ver otra cultura, tal vez, ver cómo, cuál es la óptica que tienen los judíos, ¿ya? Relacionado a las escrituras. Sin embargo, como cristianos evangélicos no estamos lejos a poder aprender de estos 5 libros. Si en primera vista tal vez parece algo que no tenga sentido, poco relevante, algo cansador, no es así, sino que en ella vamos a ver desde el origen del ser humano hasta los tiempos que pasan, inclusive algunos recalcos de mandatos hacia el hombre, de Dios y el hombre, esa conexión. Nos vamos a dar de cuenta de que es importante conocer, ¿ya? El propósito desde el inicio que tiene Dios con la humanidad hasta el día de hoy, ¿ya? Tiene una relevancia realmente grande de poder atribuir estos 5 primeros libros de la Biblia. Y es por eso que va a ser importante estudiar cada uno de ellos durante la materia, ¿ya? Entonces, vamos a tener que estudiar cada uno de sus libros, ¿ya? En esta materia. Vamos a entrar a lo que es, ya, referencias del Pentateuco, ya. Sigue, estamos en introducción, evidencias de la escritura, ya. Vamos a verlo de forma general, estimados hermanos. Más antes, estimados hermanos, a los que han entrado recién, también saludarles con la paz de nuestro Dios. Nos vamos a dar este tiempo de poder, tal vez, ¿no? Tengan alguna pregunta, tal vez hasta aquí, alguna pregunta, alguna duda, estimados hermanos, antes de ver también otro subtítulo. Se va a hacer también la actualización de lo que es la lista, ¿ya? Para que también llevemos en clase, estimados hermanos. Si bien las clases son de 7 a 9:30 de la noche, estemos lo más pronto, más puntual, ¿no? Para así poder abarcar y aprovechar el tiempo que tenemos, si bien es de forma virtual, aprovechar cada minuto que haya, ¿no? Durante las clases, no solamente en esta materia, sino en las materias que también ustedes vayan a pasar. Yo les animo, ¿no? A que podamos estar en cada clase, no podamos faltarnos, porque si bien estamos hablando ahorita esta introducción, en las otras materias tal vez ya no se va a hablar y ya no va a tener eh, esa correlación, ¿no? Ya no va a tener esas informaciones, ¿no? Que son necesarias también.
Si bien lo están grabando, pero tampoco no nos confiemos, estimados hermanos, porque va a haber actividades dentro de la clase misma en donde ustedes van a tener que responder, ¿no? Va a haber algunos formularios también de respuestas en donde se va a mandar aquí en lo que es en la parte de comentarios, ¿ya? No en el grupo de WhatsApp, sino es en la parte de comentarios y donde van a tener un tiempo determinado para poder responder, ¿ya? Y es por eso que es necesario estar atentos, ¿ya? Atentos. Evidencias en la escritura, ¿ya? A ver, nuestro hermano Freddy, muy buenas noches. ¿Puede leer el libro de Éxodo capítulo 17 verso 14? Hola, buenas noches, hermano. No Hermana, soy ¿cómo está? Freddy. Ah, Eh, ya, no puedo leer en este momento, ¿vale? ah, ya, Disculpa. ya, ¿Ya? listo. Ya está ahí. En- Gracias. Entonces, voy a compartirles, ¿ya? Ya. Éxodo capítulo 17. Ya vamos a leer desde el versículo 14 y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Ya? En otra versión, ¿ya? Para comprender un poco más. 17. Ya, vamos a buscar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sea recordado y dile a Josué que voy a borrar por completo el recuerdo de los amalecitas. Entonces le dice a Moisés, ya escribe este libro para que sea recordado. El autor entonces, ya, del Pentateuco, ya, podemos atribuirlo a Moisés, ¿no? Vamos a buscar otro libro, Éxodo capítulo 24, verso 7, ¿no? Éxodo 24, 17. La gloria del Señor se presentó a los ojos de los israelitas como un fuego devorado sobre la parte más alta del monte. Moisés entró en la nube, subió al monte y allí se quedó 40 días y 40 noches. ¿Ya? Hace una referencia, ¿ya? En donde Moisés protagoniza, ¿ya? En todo el tiempo, ¿ya? En donde el pueblo de Israel estaba ya situado. Como protagonista vemos a Moisés, ¿ya? En los pasajes de Éxodo, pero también vamos a ver cómo Moisés, ¿ya? Es partícipe, ¿ya? De los libros de Éxodo, de los libros, ¿ya? De Levíticos hasta Deuteronomio. Entonces, si bien vamos a buscar una referencia del autor del Pentateuco, el más aproximado es Moisés, ¿ya? El más aproximado es Moisés, ¿ya? En este texto, en el verso 7 dice, tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo que respondió, obedeceremos y haremos todo cuando haya dicho Jehová. ¿Ya? Aquí vamos a hacer ya una referencia paralela, ¿ya?
tanto en Deuteronomio, que es lo que dice, ¿ya? Y en Josué. Antes de eso, vamos a entrar ya un break, ya de 15 minutos, estimados hermanos, ya, donde usted puede tal vez irse a abrigarse, ya en todo aquello, realizar alguna cosa que usted quiera hacer. Y vamos a continuar, ¿ya? Estimados hermanos, entonces dispongan de estos 15 minutos, ya desde ahora, ¿ya? Nos vemos ya después de 15 minutos, estimados hermanos. Bueno, estimados hermanos, vamos a continuar con lo que es la clase, estimados hermanos. Hemos visto que es muy interesante ver del lado de la óptica de los judíos, mm, pese a que es muy relevante ya ver ese aspecto, porque nos va a mostrar diferentes acercaciones de lo que es el libro de los libros de Pentateuco, en sí para ellos más conocido como la Torá o la ley directa, y dar una referencia, ¿no? Hace un énfasis al autor, ¿ya? A este personaje que es Moisés. Vemos que también existen autores ya dentro de lo que es la comunidad judía, que para ellos los principales libros que tendrían que ser directos tendrían que ser 4 rollos, ¿ya? O en sí tendrían que ser 6 rollos o aumentar los otros libros también que hacen referencia a Moisés, entre otros, ya dando así como 9 rollos. ¿No? Pero son corrientes ya dentro de la cultura judía en lo que ellos reflejan, ¿no? Diferentes temas y abarcan diferentes definiciones, ya lo que es a la Torah o a la ley. ¿No? Estamos viendo esa referencia también dentro de lo que es en la materia del Pentateuco. Voy a continuar, estimados hermanos. Ya vamos a compartir lo que es la diapositiva, ahí donde se encuentra, estimados hermanos. Vamos a compartir. Ya, vamos a continuar, estimados hermanos. Aquí vamos a ver donde refleja ya acerca de la escritura, donde abarcan la referencia del Pentateuco, la Torah, en este caso de los judíos, o la ley, ¿ya? Voy a pedir a nuestro hermano Luis Fernando que pueda leer el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 11. ¿Ya? Deuteronomio 31, verso 11. Está bien, hermano. Amén. Nuestro, Así dice ya, la palabra. Amén. Así dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. amén. Ya. Hace referencia a la ley, ¿ya? A la ley. También en el libro de Josué, capítulo 8, 32. ¿Puede leer nuestra hermana María Elena, por favor? Josué, capítulo 8, verso 32. Ya, Perdón, hermana María. Adelante. Josué, ¿puedes, capítulo 8, verso 32. ¿puedo volver a repetir, por favor? No me escucho. ¿Puede leer el libro de Josué, Ya, capítulo 8, versículo 32? ya. La palabra de Dios dice, también escribo allí sobre las piedras
una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los delante de los hijos de Israel. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, habla, ya hace referencia a la ley, ¿ya? Donde dice una copia de la ley, ¿ya? Donde Moisés había escrito delante de los israelitas. Y en el otro pasaje de Deuteronomio también nos habla, ¿ya? Que la ley ya lo había ya direccionado a todo el pueblo de Israel. También en el libro de Esdras, ya, donde habla acerca de esto. Hermano Gonzalo, hermano Sí, amén, Gonzalo, hermano. el libro de Esdras, capítulo 6, verso 18. Amén, hermano. En el versículo 18 indica, luego los sacerdotes y levitas se agruparon según sus diferentes divisiones para servir en el templo de Dios en Jerusalén, tal como está establecido en el libro de Moisés. Amén. Gracias, hermano. Ya, aquí hace referencia a Moisés. Luego establecieron, dice, sacerdotes según cada categoría que tenía, ya los levitas, para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén, tal como estaba escrito en los libros de Moisés. Moisés. Sigue, sostienen como autor de las escrituras de la Torah o la ley. ¿Ya? Y el libro de Juan, 5:46 al 47 nos hablan, porque si creyeras a Moisés, me creerás a mí. ¿Ya? Hace una referencia en el Nuevo Testamento. Si creen en las escrituras, ¿ya? De acuerdo a Moisés, me van a creer a mí. En pocas palabras está diciendo, si creen lo que está establecido en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, también me van a creer a mí. Tanto las escrituras del Antiguo Testamento en sí del Pentateuco y en el Nuevo Testamento, no va a existir alguna contradicción. Ya no existe contradicción en las escrituras. No existe. Sí están establecidas en diferentes contextos, pero no hay una contradicción. ¿Ya? No hay contradicción en las escrituras. Una evidencia interna, estimados hermanos, y hechos corrientes, condiciones geográficas, flora y fauna, ¿ya? De acuerdo, ya, evidencia interna de acuerdo al contexto, ¿ya? Donde fueron ya escritas estos libros. El tratamiento de estos elementos permite concluir que el autor residió ya originalmente en Egipto, ya debió ser testigo ocular o contar con una avanzada educación. Estos aspectos, ¿a qué nos hace referencia? A Moisés, ¿no? A Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés era un preparado, ¿ya? Era un preparado. ¿Por qué? Porque estaba bajo, se podría decir, la tutoría de faraones, ¿ya? Faraones. Es por eso que él ha tenido una educación. Así como Pablo ha tenido una gran educación, también Moisés ha tenido esa educación. Entonces hace referencia, ya nos podemos, para una evidencia interna, entonces podemos tener esta referencia. ¿Ya? Según ya otros autores, ya identifican como estos textos como si no fueran posibles escritos por Moisés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para otros autores el libro de Pentateuco tiene otros autores más parte de Moisés. ¿Ya? ¿Cuáles son los posibles ya textos que no pudo escribir Moisés? Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 1. Vamos a leer, ¿ya? Vamos a participar. Hermana Marianela, puede leer el libro de Deuteronomio 1:1. Hermano Luis Fernando, Génesis 36:31. Amén. Deuteronomio 1:1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel
a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot, perdón, y Dizahab. Ya, ¿No? gracias. Génesis 36-31, hermano Luis. También, hermano, Génesis 36-31. La palabra del Señor dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Ya. Si vemos en estos dos textos, vamos a ver que están hablando en tercera persona. Ya. Por lo cual, para que esté escrito en tercera persona, significa que otra persona tuvo que escribir, ¿no? Otra persona, para identificar ya en sí al protagonista. Hermano Gonzalo, ¿puede leer el libro de Génesis capítulo 22-14? Amén, hermano. Abraham llamó a aquel lugar Javé, Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Muchas gracias. ¿Ya? Dice, Abraham llamó a aquel lugar, ¿ya? En donde proviene, dice, hoy en día. Entonces está haciendo una referencia igual en tercera persona, ¿ya? En, sí es el autor principal, pero se está haciendo una referencia en tercera persona. En Génesis 49:10 dice, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro que tiene en las manos, hasta que venga el dueño del cetro a quien los pueblos obedezcan. ¿Ya? Esto está hablando en un contexto más general, ¿ya? En un contexto más general. ¿Ya? Vamos a continuar. Nuestro hermano Davis, ¿ya? Creo que se ha congelado, no ha podido volver a conectarse. ¿Ya? Vamos a continuar. Otra referencia, ¿ya? Éxodo 16:35. En esto habla, ¿no? Que los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, ¿ya? Hasta que llegaron a la tierra que habitaban. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron los confines del país de Canaán. Ya, describe ciertos aspectos, ¿ya? Como en Levíticos, y dice, no os vomitará la tierra por vuestras impurezas del mismo modo que vomito a las naciones anteriores, ¿ya? Entonces, hay afirmaciones ya en las otras de diferente contexto, ¿ya? De acuerdo a los libros del Pentateuco. Si bien Moisés era un líder innato, según las escrituras, ¿qué dice que hizo Moisés? ¿Ya? Dice que lideró, ¿no ve? A otros líderes más, encomendó a otros líderes más para que puedan ellos también liderar, ¿ya? Porque eran más de 600,000 varones, ¿no? 600,000 varones, lo que era todo Israel, pueblo de Israel, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, su suegro ya le dice, ¿no? Que tenga que liderar y elegir personas idóneas para que ellos también puedan administrar, ¿no? Es por eso que hay diferentes contextos donde Moisés pudo no haber estado, ¿ya? En diferentes acontecimientos, ¿no? En Números 15, 32 al 34, ¿no? Cuando los israelitas estaban en el desierto, se encontró a un hombre que andaba buscando leña en un día sábado. Recordamos, ¿no? Lo que lo encontraron, buscaron una leña y presentaron a Moisés y Aarón. Entonces van donde Moisés, ¿ya? Van donde Moisés. Y Aarón y toda la comunidad le pusieron bajo custodia porque no estaba determinado lo que había de hacer con él. Entonces igual, ¿no? No estaba en ese lugar porque esas personas van donde Moisés.
En Deuteronomio también nos habla en el 4:38, desalojo ante ti naciones más numerosas y fuertes que tú, e introdujo en tu tierra y te la dio en herencia como las tienes hoy. ¿Ya? Igual, hay determinaciones en las cuales hablan de tercera persona. ¿Ya? Y aquí hay otros ejemplos más. Existen tres argumentos, ¿ya? En que posiblemente ya Moisés no fuera el autor. ¿Ya? Uno, en que Moisés en ninguna parte afirma haber sido el autor del Pentateuco. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Así como no existe la palabra Biblia en la Biblia o la palabra Trinidad en la Biblia, no hay. ¿Ya? Ni ninguna parte la Biblia lo indica explícitamente que Moisés es el autor. Entonces, en la Biblia no explícitamente no está descrito que Moisés fuera el autor, ¿ya? Del Pentateuco. Otro argumento que manejan, ¿ya? Otros autores, los libros del Pentateuco están escritos en tercera persona, ¿ya? Eso ya lo hemos visto. Moisés nunca dice yo en primera persona, excepto cuando está haciendo un discurso. Cuando habla, ¿no? Y Jehová me dijo, y Jehová me mandó que hagamos esto, ¿ya? Decreto esto. Otro argumento. La gran cantidad de repeticiones encontradas en el Pentateuco sugieren que hubo más de un autor de estos libros. Hay cosas que se introducen que ya han sido explicadas antes, ¿no? Hay diferentes peculiares en el estilo de lenguaje usado en diferentes partes. Es verdad. Cuando un solo autor ya es fuente de un texto, por decirles ya, el libro de Coquito, ese autor maneja un estilo único, ¿verdad? En todas las páginas que vaya a ser en ese texto. Sin embargo, como les había dicho, cada libro del Pentateuco es individual porque tiene ya diferentes formas de expresar, diferentes estilos interpretativos, ¿no? Según la narración o el contexto, tanto Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? Es por eso que argumentan estos autores, ¿no? Vamos, ya. En la parte de la narración, ya, el relato de la creación se corta, ya, se corta e inicia uno nuevo y muy distinto. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, ya. Otro, después del nacimiento de Set, se vuelve a los orígenes de Adán. Entonces, no hay una consecuencia, ¿ya? No hay una consecuencia. El orden de Moisés para que baje y vuelva al monte, pero inicia ya el decálogo. Entonces, si bien vamos a ver diferentes aspectos de cada libro, ya, del Pentateuco, ya, tiene su razón de ser, ¿ya? Tiene su razón de ser. Más adelante, cuando estemos en el libro de Génesis, vamos a ver una brecha, ya, tanto en los versos del 1 al 2, ya, vamos a ver una brecha en él, que cuando estemos estudiando el Génesis, vamos a tener que definir cuál es esa brecha. Pero cada aspecto que contiene en la narración ya tiene ya su punto principal de ser, ¿ya? Tiene su punto principal de ser. Pero estos autores ya en la cultura judía abarcan ya ciertos aspectos que pueden ser posibles. En las tradiciones, ya en otras son duplicadas o triplicadas. Ya en el libro de Génesis hay el relato ya de dos relatos mezclados del diluvio, ya. Otro tres veces en donde habla acerca de la esposa y el peligro, y otro ya las dos promulgaciones del decálogo. Cuando entremos en el libro de Éxodo, vamos a ver que existen, que dos veces ya se entregan los 10 mandamientos, ya la tabla de los 10 mandamientos. Inclusive hay autores que solo presentan una entrega nomás, ya, y es importante reflejar eso porque inclusive cineastas, ya donde narran, donde realizan y producen lo que es historias bíblicas, ya no enfatizan ya que Moisés
tuvo que traer 2 veces, ¿no? 2 veces lo que es los 10 mandamientos. En otras solo reflejan uno nomás, ¿ya? Y es donde hacen referencia a estos autores, ¿ya? De las promulgaciones, del decálogo, de las leyes, ¿ya? Inclusive, otros exponen que hay distintas, ¿ya? Tradiciones u opuestas, ¿ya? El hombre es creado después de los animales al mismo tiempo que la mujer. Entonces, los judíos dicen, ¿cómo es posible que crea a los animales y luego a los hombres? ¿Ya? No hay una, eh, hay una, hay algo incorriente, hay algo que no tiene lógica, ¿no? O Noé debe entrar con una pareja de cada ser viviente, ¿ya? Pero después, ¿ya? Existe lo que es los animales impuros, ¿ya? Eh, que nos hablan en los libros de Deuteronomio, ¿ya? Inclusive el milagro del maná del cielo, que es un fenómeno natural, ¿ya? O otra referencia también que hacen es que el de la Pascua ya se realiza en la casa, pero en Deuteronomio habla acerca de las sinagogas o de los templos. Entonces, estos autores quieren reflejar ciertos aspectos, ¿ya? Que en otras puedan contradecir, ya de acuerdo al aspecto, ¿ya? Pero, como les había dicho, cada aspecto de la escritura, ¿ya? Tiene un punto, ¿ya? Tiene un punto definitivo para poder explicarlas, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante. Para otros autores sugieren que son anacronismos, ¿ya? Que se habla de los filisteos del tiempo de Abraham, pero son posteriores a Moisés, ¿no? O donde dice que los reyes edomitas anteriores a que hubiera rey en Israel, no pudo haber si habría rey en Israel. Entonces, hay ciertos aspectos ya que no son consecutivos en los libros del Pentateuco, pero esto tiene una respuesta. ¿Por qué? Como les había dicho al principio, si bien Génesis está en nuestro libro, en nuestra Biblia canonizado, en las Escrituras, como primer libro, no quiere decir que el Génesis se haya escrito primerito y al final Apocalipsis. No. Esto está puesto y dividido, ¿ya? Porque se han canonizado, ¿ya? En los diferentes concilios que existir, ¿ya? A lo largo de la historia de la Iglesia. Es por eso, ya que va a haber entre los libros, ¿ya? Lugares en que no van a ser ya secuenciales, ¿ya? Y esto depende al enfoque de cada autor, de cada libro también. Un ejemplo de diferentes enfoques lo podemos ver a los 4 evangelios. Cada uno tiene diferente enfoque, pero al final llegan a determinar uno solo, ¿ya? Tienen diferentes enfoques, pero al final llegan a determinar uno solo. Si bien para Mateo tiene un enfoque, para Juan tiene otro enfoque, para Marcos tiene otro enfoque, para Lucas tiene otro enfoque más, otros ven la deidad de Jesús, otros ven la misericordia de Jesús. Entonces, cada uno ya refleja un enfoque, pero al final llegan a un solo objetivo, ¿ya? Y propósito. También hablan acerca del vocabulario de ese entonces, ¿ya? Y también el estilo. Les había dicho, tiene un estilo individual cada narrativa de las escrituras del Pentateuco, ¿no? Sí, en otros autores podemos sí coincidir y en los otros no podemos coincidir, ¿ya? Los judíos ya lo dividen en estos aspectos de yavistas, ¿ya? En donde reflejan durante la escritura antropomorfismos, ¿ya? A Dios se les representa con forma humana. Esto lo van a ver también en los libros poéticos, en la materia de libros poéticos y en hermenéutica, ¿ya?
estas alegorías ya o géneros literarios que hay en la Biblia. Para verlo de forma, ya de una forma general, ya lo tengo aquí. También, ya, Eloísta, ya, donde se presentan algunos personajes, ya, con rasgos, ya, proféticos. Ahí tenemos a Abraham, a Moisés, ya, que Dios habla con Moisés cara a cara, ¿no? Otro, para los judíos, ya, hay otro que es deuteronomista, ¿ya? Fruto del transporte de las tradiciones del norte por los levitas tras la destrucción, ya, de Samaria, ¿ya? Entonces, estas formas y características ya reflejadas dentro de sus géneros, ¿ya? Es donde estos autores ya interpretan de la forma en lo que fue estructurada la Torah o la ley o el Pentateuco, ¿ya? Hay también la sacerdotal, ¿no? Esto se empieza ya a gestar durante el destierro de Babilonia. Podemos ver en grandes rasgos, ya reproduce la mentalidad de la comunidad judía del segundo templo, ya en la base de las leyes, ya las narraciones históricas, ¿no? Durante los sacerdotes. Entonces son aspectos que manejan ya los judíos, ya viendo de ese enfoque, ¿ya? Y la formación del Pentateuco en el debate actual. El Pentateuco, ya, si bien tanto el nombre y las definiciones son extensas, ya, hay situaciones actuales y teorías documentales, ya, teorías documentales. Desde hace unos 30 años ha habido ataques frontales contra la hipótesis, documentos que ya, que han sido rechazados, ya, y muy aparte el origen también de estos mismos textos, ya, han sido complejas, ¿no? Complejas. También la dicronía supone que la historia de la formación de los textos es un proceso de formación muy importante en cuanto permite detectar diferentes ya estadios que influyen en el significado de cada texto, ¿ya? Muy aparte, también hay métodos actuales que presiden en la diacronía y buscan una sincronía. ¿Qué quiere decir? Si existen autores que reflejan que no tiene secuencia, que para otros debería de haber solo 4, para otros debería de haber solo 6 o 9 rollos, ¿ya? Actualmente se busca ya esa sincronización de cada libro del Pentateuco, ¿no? Se busca. Nosotros, como estudiantes del seminario, del centro bíblico, ya debemos de tener bien en cuenta que si bien existen diferentes ya puntos de vistas o corrientes teológicos, al final nosotros vamos a tener un enfoque propio. No se sorprenda, ya no tenga miedo, no lo tome de forma personal, que cada aspecto que vayamos a ver durante la clase ya es un ultimato, ¿ya? Es definitivo, no. Al final, cuando usted vaya viendo cada referencia en la materia y entre otras materias más del centro, usted va a sacar una conclusión personal, ¿ya? Es, este centro es teológico y por lo cual estamos haciendo teología. Vamos a tener que hacer teología. El estudio que estamos haciendo en este centro es muy diferente a una enseñanza dominical. Es muy diferente y por lo cual usted debe tener esa mesura, tiene que tener ese cuidado, ¿ya? De tratar de compartir lo que usted está aprendiendo en un centro bíblico. Tiene que tener mucho cuidado. Yo le puedo sugerir que no comparta ya todo lo que ustedes vaya aprendiendo en el sentido de que no lo van a tomar de la misma forma, ya, los hermanos de la congregación. ¿Por qué? Porque ustedes
ya la diferencia ya es diferente, ya la diferencia es, ya, tiene un espacio grande porque usted se está preparando, ¿ya? En un área teológica, ¿ya? Usted está conociendo diferentes, tal vez, aspectos en lo que se puede estudiar la Biblia, por lo cual no se sugiere que usted pueda compartir lo que está aprendiendo, pero sí, cuando vaya a tener un enfoque individual, usted pueda utilizar los mecanismos y las herramientas que va a estar yendo adquiriendo en cada materia y usted pueda utilizar esas herramientas y hacer útil para su enseñanza o mensaje bíblico, ¿ya? Esto, como una referencia también darles, he dado también esta referencia en los seminarios también que he sido invitados, porque si bien estamos tal vez en primer año, para otros lo toman de forma muy personal, ¿ya? Y ven con una vista de decir, pero ¿qué está hablando? Esto no es bíblico, o esto nunca lo he visto, o ¿por qué? No entiendo, ¿ya? Para que no se sorprenda, estimados hermanos, hermanas, ¿sí? Va a haber otras materias mucho más profundas, en la cual usted va a estar también aprendiendo poco a poco, ¿ya? Entonces, continuemos. Son aspectos ya que podemos verlo en referencia a los judíos, ¿ya? A grandes rasgos, no quiero profundizar más porque se necesita haber adquirido otras materias tal vez igual profundas para poder estabilizarlas, ¿ya? Para su comprensión, pero sí las quiero mostrar, ¿ya? Sí quiero que ustedes también vean los aspectos también que se toman en esta materia de Pentateuco, ¿no? A fin de, tal vez de otro módulo, les voy a compartir lo que es las diapositivas, estimados hermanos, ¿ya? Para que usted también más adelante lo vaya estudiando también o viendo cada aspecto de lo que está en el contenido de estas diapositivas, ¿no? Viendo a grandes rasgos, ¿ya? Podemos verlo ya acerca de la documentación, ¿ya? Siguiendo lo que es para los judíos, el comienzo y el final. La teoría documentaria, ya existe una teoría documentaria donde son independientes, ¿ya? Donde cada carácter o fragmento de las escrituras del Pentateuco, ¿ya? ¿Ya? Narran ya una obra, ¿ya? En donde existen aspectos para lo posterior. ¿Qué quiere decir? Si, si bien cada aspecto de la escritura, ya, del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ¿ya? Son escrituras que van a estar reflejando para lo posterior. Les había dicho a un inicio que más del 60% de las escrituras son profecías. Más del 60% de las escrituras son profecías. Hay profecías que ya se han cumplido, hay profecías que están a punto de cumplirse y hay profecías que se van a llegar a cumplir. Entonces, si bien estamos estudiando los libros del Pentateuco, ¿ya? No quiere decir que es un libro más, no quiere decir que es un libro de fantasía o de ciencia ficción, como otros autores también lo reflejan, ¿no? Vamos a ver durante las clases que el libro de Pentateuco, tanto Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ¿no? Tienen un mensaje principal y una característica importante para su uso. Unos recomiendan que debe leerse el libro desde Génesis para adelante, luego el Nuevo Testamento. Otros sugieren que si quieres entender la Biblia debes de leer desde Juan o desde los Evangelios, desde Mateo, Marcos, Lucas y recién irte al Antiguo Testamento. Pero en sí, cada texto que vayamos a interpretar del Pentateuco, vamos a necesitar comprender
realmente, ¿ya? ¿Qué es lo que nos quiere o trata de decir las escrituras? Vemos que los judíos lo manejan recelosamente, ya recelosamente. Tanto que existen autores que se contradicen. ¿No? ¿Por qué? Porque quieren sacar la perfección de estos textos del Pentateuco. Quieren sacar tanto que inclusive sacan o aumentan otros libros más del Pentateuco, de esta división. ¿No? Ya hay puntos en los que ya se fijan en la redacción, ya hay puntos en que se refleje de las promulgaciones dentro de la Torá y las autorizaciones también, ¿no? Dentro de ellos, que han sido establecidos ya por autoridades o centros, ya, que pueden ser convenientes, ya aplicables en los judíos, ya. Entonces, ya es importante conocer cómo los judíos también ven, ya, las escrituras, ya, estos 5 libros. Es, dentro de la cultura judía es realmente excepcional, ya algunos puntos también que se dan. Hoy en día continúa también corrientes muy fuertes, ya en donde tratan de realmente mantenerse y otros tratan de ver otras funciones más, ya, del Antiguo Testamento. En nuestro caso, no es así, ¿ya? Nosotros nos mantenemos con los Pentateucos, con los 5 libros de la Biblia y nos mantenemos en la enseñanza, nos mantenemos en la interpretación ya de cada libro que contiene el Pentateuco. Es por eso que hoy en día de eso sacamos enseñanzas, mensajes, canales, y no buscamos establecer otras subdivisiones más dentro de ellos, ¿no? Estimados hermanos, bueno, estamos, voy a anotarme. Ya, hermana Marianela, estamos. Amén. Ya, hermano Gonzalo. Presente, hermano. Ya. Hermano Luis Fernando. Presente, hermano. Hermano Davis no está. Hermano, la hermana que estaba con nombre de Freddy, tampoco, ¿no? Bueno, estimados hermanos, ya va a ser hora. Sin más, antes recalcarles, voy a preguntar a dirección acerca del día sábado, ¿ya? Si bien están los hermanos en la mayoría de Tejar, hermano Gonzalo, muy buenas noches, de tiempo le estoy viendo también, hermana Marianela también, estimados hermanos, mi persona ha estado en lo que sirviendo a Dios en la iglesia de Shekinah, ¿ya? La iglesia de Shekinah. He sido también pastor de la iglesia de Oruro Central, he estado también en el directorio, ¿no? Ahí también nos hemos conocido, ¿no? Les hemos visto también en la obra, estimados hermanos. Me alegra que ustedes estén aún aprendiendo, ¿no? De lo que es esta carrera. Yo les digo, si bien es difícil, ya, es difícil en el sentido de que tienes que sacarte tiempo, tienes que adquirir los libros, tienes que sacarte el tiempo de examen y todo aquello, pero no es imposible. Mi persona ya se ha graduado, ya en un seminario, en 2 seminarios y bueno, ha realizado otros cursos más, pero se puede, estimados hermanos, y realmente muchas veces me ha costado a mí pasar las clases presenciales los días sábados, porque justamente los sábados había matrimonio, actividades de jóvenes, había evangelismo y entre otros. Pero al final la recompensa es grande, estimados hermanos. Ya les animo a que continuemos. Me alegra verlos, estimados hermanos, y de alguna u otra forma, ya
vamos a tratar siempre de profundizar, ¿ya? Profundizar aspectos de la Biblia. El libro les voy a comunicar el día jueves, tenemos también material. El día sábado pasamos de 2 a 6, ¿ya? Y el martes y jueves el mismo horario, ¿ya? De 7 a 9:30 de la noche, estimados hermanos. Yo sé que es un poco dificultoso por el trabajo tal vez, pero hagamos ese esfuerzo, estimados hermanos. Hagamos ese esfuerzo. Les voy a compartir bien el sílabo en el grupo, ya depende a lo que se diga, ya con dirección, ya del día sábado, si va a ser presencial o de forma virtual. Y nos estaríamos viendo el día jueves, estimados hermanos, para continuar. Ya hemos visto de manera introductoria ya el enfoque que tienen los judíos en referencia al Pentateuco. Y vamos a entrar ya de lo que es el Pentateuco con el libro de Génesis. Tenemos hasta el mes de 3 de mayo y podamos aprovechar cada curso, ¿no? Cada día que vamos a pasar, aprovechemos cada tiempo, ¿no? De poder terminar lo que es los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Bueno, estimados hermanos, les había dicho, ¿no? Para empezar, que los hermanos quienes prenden su cámara, se les va a adicionar, ¿ya? Un 50% más, aparte, ¿ya? Aparte. Al otro clase también, yo voy a estar anotando también y vamos a tener también algunas actividades que le vamos a realizar dentro de la clase, ¿no? Cualquier otra cosa se le va, tiene mi número también si estamos en el grupo añadidos y ahí también se va a hacer se va a mandar también el texto que vamos a realizar si es que no lo vamos a tener de forma física, ¿ya? Bueno, estimados hermanos, vamos a concluir. ¿Hay tal vez alguna pregunta antes de terminar lo que es la clase? Ya, si no lo hay, estimados hermanos, vamos a terminar con una oración. Ahí donde se encuentra, vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias te damos, Dios, por permitirnos estar, Padre, aprendiendo más de ti, aprender del Pentateuco, Dios bendito. Es importante comprender cuál es el propósito fundamental de cada libro, que nos ayudará, Padre Dios, a conocerte más, cómo eres tú, cuál es el propósito que tienes por nosotros, Dios bendito. Padre, gracias, Padre, por los hermanos que han podido conectarse, Dios bendito. Guárdalo siempre, cuida su caminar, sus pasos, Dios, donde ellos se encuentran, Dios bendito. Guíalos, Padre, con tu vara, con tu callado, Dios, para así podernos reunirnos nuevamente el día miércoles, Padre Santo. Si bien iniciamos, Padre, en este día, queremos culminar, Padre Dios, unánimes, Dios bendito. Lo que hacemos es para ti, Padre. Danos esa fuerza. Ayúdanos, Padre, de poder aprender más de ti, Dios bendito. Bendice la vida, Padre Dios, de las autoridades del Centro Bíblico Belén, Padre Dios. Guárdalo siempre. Dales esa sabiduría, Dios bendito, para manejar esta institución, Dios bendito. Te agradezco, Padre, por darnos la oportunidad de poder estar aquí y compartir, Padre Dios, tu palabra, Dios bendito, tus escrituras. Gracias te doy, Padre Dios, en el nombre maravilloso de tu bendito Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, estimados hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga. Abríguense y pues nos estaremos viendo el día jueves, ¿ya? Jueves de 7 a 9:30, ¿ya? Dios les bendiga, estimados hermanos. Bendiciones.
Bendiciones. Gracias, hermano. hermano. Hasta luego, Bendiciones, hermano hermano. Gonzalo. Hasta luego, hermano Luis. Hasta luego, hermana Marianela. Hasta luego. Bendiciones, hermanos.